35ª semana, donde en el 50 aniversario celebramos en la licenciatura en historia una serie de mesas con temas relevantes a la sociedad en general. Esta mesa, la temática centrada en la descripción de la historicidad que ha marcado la inclusión en la discapacidad, revela cómo el ser humano ha evolucionado en la concepción de la función que como sociedad desempeñamos en el bien colectivo de todo ser humano. Esta charla nos acompaña Gabriel Valdés Carabeo, joven sordo estudiante de quinto semestre de la Facultad de Bellas Artes, que dará su percepción desde la misma discapacidad respecto al proceso que actualmente se vive en esta condición, en su experiencia. Como presentador de la temática estará dirigida por el maestro Fernando Israel Ponce Ramírez, quien es técnico en gestión de elaboración de proyectos sociales, licenciado en educación especial, en psicología, tiene una maestría en investigación educativa, en psicología clínica y actualmente está estudiando el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y es estudiante de la licenciatura en historia virtual. Demos una cordial bienvenida a los presentadores. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como marco importante a referir es describir a lo mejor la parte histórica, tal vez como lo refiere San Agustín, lineal, y en esta ocasión, bueno, viene desde darle voz al sujeto, a la persona con discapacidad, para poder entender esa evolución que hemos tenido como seres humanos y que vamos consiguiendo y vamos entendiendo poco a poco. Bueno, pues la concepción principal y el objeto de estudio va a ser la descripción que ha llevado la discapacidad para poder así entender. Y bueno, el entender implica el buscar respuestas ante la descripción de, pues en este caso, las limitaciones que el ser humano vive. Implica para eso la utilización de la lógica según el grado de reflexión propio que tenemos, y en ese uso de la lógica y la misma reflexión implica aquí el proceso histórico en el que el ser humano pues se va encontrando en su espacio y en su tiempo. Ante esto, ubicarnos en el momento, como va imperando esta descripción desde las visiones primitivas, pues nos remonta a un pensamiento de prescindencia en donde la discapacidad es percibida como castigo hacia los familiares antecesores. Y más que esto, bueno, visualizar el antecedente de cómo las personas se encontraban ante la deficiencia y su aporte, que era cero, era omiso a la comunidad, percibiéndose como una carga que tenía que ser arrastrada por la misma comunidad. Y bueno, vamos cambiando la diapositiva para entender esta visión. El mismo Aristóteles refiere: en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe a ninguno que sea defectuoso. Vamos cambiando, por favor. Y ante esto implican diversas acciones, como es el infanticidio, en donde estos infantes eran sometidos a la muerte, puesto que no tenían consideración de ser dignos. En caso de la antigüedad, en caso de la referencia en la antigüedad, podemos encontrarnos cómo el ser humano comienza a ser hecho a un lado. Empieza una prescindencia ante esto, un modelo de prescindencia, en donde varios autores, aquí rescatando a Aguado Díaz, refiere en su libro de Historia de las Deficiencias,
que desde la antigüedad hasta nuestros días han existido grandes contradicciones en el tratamiento otorgado a las personas con discapacidad. La religión que había engendrado al Estado y el Estado que conservaba la religión se sostenían mutuamente y formaban un todo. El Estado tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos fuesen deformes o contrahechos, ya que en esos casos no serían provechosos a las necesidades de la comunidad. Bueno, ahorita veíamos la imagen de Edipo, en donde él mismo en su libro refiere el diálogo contra la esfinge, con la esfinge que le pone el enigma, en donde le pregunta: ¿cuál ser de voz única que tiene 4, 2 y 3 pies? ¿Cuál es ese ser? Y pues responde el hombre. Y esta descripción es clara de la percepción natural y perfecta del hombre. En Grecia existían ciertas cualidades en relación a sus habitantes. Había un culto a la salud y a la belleza física, además de abogar por las 4 virtudes cardinales. Los dioses y diosas de los griegos eran modelo para poder ser imitados. En Atenas el infanticidio también se reservaba para los débiles y deformes. Y bueno, una evolución ya en el pensamiento y en la concepción lo podemos ver aquí en este libro, Ética del Nicómano, de Aristóteles, en donde refiere que ya en relación a la debilidad y a los defectos físicos, nadie reprendería al que es ciego de nacimiento o a consecuencia de una enfermedad. Así pues, de los vicios del cuerpo se censuran los que dependen de nosotros. Aquí pareciera que la posición más tolerante para este aspecto de diversidad funcional resaltaba la falta de responsabilidad para quien de alguna manera atentara contra un ciego, quizás porque en ese momento la ceguera era asimilada con ciertos dotes y aptitudes. Y bueno, cambio por favor. Después del modelo de prescindencia surge un nuevo modelo, el modelo de marginación hacia las personas con ciertas condiciones. Y bueno, el cristianismo fue la influencia determinante, puesto que ellos mismos sus bases las tenían en que las actitudes adoptadas a los niños, a los disminuidos y a los enfermos en relación a su líder religioso, a Jesús, se acercaba a ellos curando a paralíticos, a lisiados. El cristianismo ante esto asigna a la diversidad funcional una finalidad divina y proporciona una prueba llevando a cabo una curación instantánea, entonces pidiendo el poder y la misericordia del Padre. A diferencia de la sociedad antigua, este tipo de cultura en la que se prescindía anteriormente de las personas con discapacidad, hoy se les margina. Bueno, algunas referencias las podemos ver en la Biblia, donde hay ciudades de leprosos, donde se guardan a los paralíticos a lo mejor en los diferentes hogares. Muy bien, continuamos. En esta concepción de marginación también nos encontramos en la generalidad. Pudiéramos analizar diversos momentos históricos a Carlomagno, en donde él decreta que bueno, ya los niños con alguna condición serían esclavos, y bueno, eran vendidos, eran utilizados y tenían diversas acciones. Cambio por favor. En el mismo modelo de marginación eran utilizados como bufones, eran referidos en ocupaciones para poder realizar actividades de diversión para los habitantes de los diferentes castillos. Y bueno, también nos encontramos aquí un momento
del proceso que vive la discapacidad, en donde la Inquisición produce un cambio también sustancial. Antes la iglesia los defendía, hoy comienza a verlos como un pecado, como un castigo, considerándolos como obra del demonio. Y bueno, viene un tercer modelo en este proceso histórico de la discapacidad, que es el modelo rehabilitador, en donde se alude ya a términos de salud y se alude a términos de enfermedad. Ya las personas con discapacidad ya no son consideradas tanto inútiles respecto a sus necesidades, sino que pueden a lo mejor tener algo, pero necesitamos rehabilitarlas y normalizarlas. Es aquí que en el siglo XX se comienza a visualizar una nueva legislación por parte del Estado. Comienza a visualizarse cómo poder rehabilitarlos. Comienza un nuevo pensamiento después de las guerras mundiales, en donde los mismos mutilados de guerra comienzan a exigir derechos. Participaron en ese proceso de la identidad nacionalista que cada país forjó, y comienza ese tipo de cultura de asistencia social, en donde la incapacidad, la discapacidad, para poder realizar acciones sociales ya les merecía una ayuda estatal. Y bueno, hay un nuevo modelo. Este modelo es el social, es en el que históricamente estamos evolucionando. Es donde ya no se opina por los sujetos, sino que se les da voz a ellos desde sus limitaciones. Ya no hay una implicación inductiva, sino ya es parte, inducida totalmente, sino ya es parte de ellos. Vamos a ver un video para complementar este modelo. ¿Te puede salir, por favor? El video está abajo minimizado. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas.
Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, ante la reflexión de la temática en esta visión que ha tenido la discapacidad, ¿por qué ponerle atención? La principal respuesta va inclinada a que son personas y que la historia nos marca cómo han sido acreedores de la etiqueta de fenómenos extraños, raros, y hoy viene una nueva cultura que la historia nos grita y nos habla, que nos viene a transformar totalmente la sociedad. Se comienzan a incluir entre nosotros, se comienzan a dinamizar, activar con nosotros, y si nosotros no identificamos esos procesos históricos, no vamos a entender el cómo han llegado hasta este punto. ¿Por qué entender la discapacidad? Pues porque son seres humanos
¿Qué más en esta semana del humanismo? Desde una perspectiva y desde una visión histórica. Y muy bien, vamos continuando con la parte que tiene Gabriel, que es la otra presentación. Muy buenas tardes, ¿ustedes cómo están? Muy bien, espero que bien. Muy bien, yo quiero contarles un poco desde mi relato cómo es este proceso de inclusión. Yo quiero contarles, bueno, pues desde que yo nací he tenido diversos procesos. Yo, bueno, nací aquí en la ciudad de Chihuahua y al momento de nacer, bueno, no había una concepción de que yo tenía discapacidad. Hasta que yo tenía 1 año, cuando mi mamá buscaba, hacía sonidos en la cocina y pues no los escuchaba yo, me hablaba, no los escuchaba, yo era pequeño, a veces me gritaba, yo no escuchaba del todo, entonces mi mamá se acercaba, me hacía muchos más sonidos. Y bueno, después de ese momento, al platicarlo entre familia, me llevan con un doctor cerca de Aquiles Cerdán. Y bueno, el doctor me hace unos análisis y ahí pues me toma mis signos vitales. Sin embargo, comienza a realizarme otro tipo de pruebas y ahí es cuando se dan cuenta de que tenía discapacidad. Parte de mi referencia en esto, bueno, es entender un poco mi relato de vida, y para esto, bueno, pues yo estoy dentro de una familia con un hermano mayor y uno menor. Yo he tenido diversos apoyos en algunas instituciones que son destinadas para esto. Sin embargo, siento que este proceso es distinto. Nosotros, las personas sordas, buscamos diversos lugares y que los comparamos con países como Estados Unidos, en donde allá es un mundo total, un mundo distante a lo que vivimos actualmente. Bueno, yo inicié en este instituto, se llama José David, y aunque es un instituto destinado para sordos, yo batallé mucho en esta institución. Buscaban a mí en mi condición sacarme voz, que yo dijera palabras, pero pues no, yo la verdad no podía decir palabras. A veces me hacían pruebas como tocar la puerta, como pitar en el claxon, tocar el claxon del carro. Sin embargo, allí fue cuando yo entiendo que no puedo escuchar. Bueno, dentro de mi crecimiento, yo he estado también en diversas escuelas. Una de mis escuelas fue el kinder. Ahí, bueno, yo batallaba para interactuar, batallaba para tener amigos, para que se juntaran conmigo mis amigos. Sin embargo, bueno, pues fue algo difícil. Otra de las instituciones es la escuela primaria. Esta escuela, bueno, se llama 12 de octubre. Para mí fue también muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no podía poner atención, yo no tenía una atención clara, porque pues yo no sabía leer. Los maestros escribían y no me hacían mucho caso, no sabían lengua de señas. Entonces, bueno, había otra persona que era síndrome de Down, y a él lo ponían a enseñarme a escribir, y yo le decía con señas: ¿tú me puedes enseñar a escribir? Sin embargo, pues era difícil ese apoyo. Yo buscaba aprender de todas las maneras posibles, explicar mediante explicaciones de la maestra, pero era un tanto imposible. Otra de mis experiencias en este relato de vida es lo que es la telesecundaria. Ahí, en esta telesecundaria, que está por Nombre de Dios, ahí había 3 maestras que sabían poquitas señas. Era muy difícil, pero bueno, ya era distinto a como fue en la primaria.
también quiero narrarles en relación a mi escuela preparatoria. La verdad ahí me gustó un poco más porque ahí hay una carrera que era informática. Sin embargo, existían también para mí diversos problemas. Ahí yo tenía cuatro compañeros sordos que no escuchaban nada. Sin embargo, era distinto porque los maestros se dedicaban solamente a trabajar en el pizarrón. Cualquier ayuda yo la obtenía con mis compañeros pidiéndoles su cuaderno, me lo prestaban y pues les copiaba todo lo que tenían y así poder entregar los trabajos. Sin embargo, a veces que hacía el profe preguntas, pues todos levantaban la mano. Por ejemplo, una de las era cuando tomaba asistencia, pues yo no escuchaba y me ponían falta por esta situación de la falta de inclusión. Esto, bueno, yo lo platiqué con mi familia. Mi mamá fue con el director de esta institución y el director fue todo un día al salón, comenzó a ver cómo era el proceso que nosotros llevábamos y bueno, decidió cambiar a la maestra, a una de las maestras que era la que no nos ponía mucha atención. Ahí fue cuando mejoraron las cosas. Actualmente, bueno, yo me desenvuelvo en la Universidad de Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes. Yo estoy en el 5º semestre. Bueno, yo aquí siento que se parece un tanto al bachiller porque las clases, bueno, pues son cortas, de aproximadamente 40 minutos. Yo lo que he buscado es adaptarme porque a veces me preguntan cosas pero pues yo no escucho y me da vergüenza, entonces yo me adapto con mis compañeros. Mis compañeros lo que hacen es abrir su laptop y esa laptop pues ellos van escribiendo lo que sucede en clase y yo lo voy entendiendo poco a poco. Y bueno, por ejemplo, yo les puedo referir que parte de lo que a mí me apasiona es la pintura, es el dibujo y bueno, siento que es una de mis preferencias. Otra de las instituciones donde yo he obtenido apoyo, bueno, pues ha sido en una institución religiosa, en la iglesia, en donde anteriormente pues yo desde niño buscaba tener acceso a saber muchas cosas también de la iglesia, pues yo iba porque mi familia iba. Sin embargo, actualmente es otro de los lugares donde ahorita hay intérpretes. Por ejemplo, cuando yo necesitaba realizar una confesión con el padre, pues no, o sea, no me iba a entender y mejor no lo hacía. Entonces ha sido uno de los procesos que yo he valorado actualmente en el incremento de esta inclusión para los sordos. Siento que lo que se necesita en la sociedad es comenzar a voltearnos a ver, comenzar a darnos un poco de voz mediante los intérpretes, comenzar a darnos entendimiento, comenzar a tener nosotros un conocimiento de la explicación en los temas. Hubiera podido ser desde las instituciones como la primaria. Yo aproximadamente, bueno, pues yo he aprendido esto desde mi experiencia. Muy bien, esto por lo pronto sería parte de la charla que les quiero dar. Gracias. Y ante el relato de vida, ante la misma voz del sujeto, porque bueno, diferente sería que yo venga y lo exprese como una experiencia que he tenido, de viva voz de él, desde sus manos, ese proceso de inclusión que si lo comparamos históricamente, actualmente pueden andar entre nosotros, actualmente pueden desenvolverse entre nosotros. Sin embargo, la esencia de su relato de vida nos refiere, no es suficiente, porque aún existen los prejuicios, existen las ideas, existen las creencias en relación a lo que puedo yo o lo que puedo no hacer. Y bueno,
para poder complementar sería definir cómo actualmente está el término de discapacidad. Yo aquí tengo mi brazo, me baño, escribo, como. Si me lo quebrara y me lo tuvieran que enyesar, muchas personas referirían que tengo discapacidad. Sin embargo, tendría mi otro brazo para realizar esas funciones. Pudiera escribir, pudiera comer, pudiera bañarme. Si me llegara a quebrar los dos brazos, ¿cómo me pudiera bañar? Sería imposible. A lo mejor tallándome con la pared, a lo mejor nada más metiéndome al chorro de agua y saliéndome. La historia ha evolucionado el término de discapacidad y ahora ellos están ingresando a las universidades, aún en las carreras de alguna manera que no implican tanto esfuerzo de alguna forma en las ciencias duras, física, medicina. Sin embargo, para allá vamos, si nos comparamos en relación a otros países. Cuando me quiebro un pie, necesito muletas, pero con las muletas puedo subir escaleras y puedo trasladarme. No es un grado de alguna forma profundo de discapacidad en comparación de una silla de ruedas, que para poder subir escaleras necesito apoyo, o necesito una rampa, o necesito un elevador. La discapacidad actualmente, con esa evolución del término, nos refiere la restricción social de las acciones que se pueden funcionalizar dentro de la misma sociedad. Nosotros a veces creemos que no podemos comunicarnos con las personas con discapacidad e interactuar. Le pediría en este momento a Gabriel, para dinamizar y condensar la charla, que se acercara a un participante de los que nos están acompañando. Adelante, caballero. Él es una persona sorda y actualmente hay una barrera que a ti te refiere una distancia tremenda con tus experiencias, a lo mejor, o a lo mejor ya lo evolucionaste en reflexión. Sin embargo, el ideal desde una visión histórica es comprender que actualmente son seres humanos. ¿Cómo le pudieras decir a Gabriel que salude? Te puedes voltear para allá. Que salude aquí al caballero de enfrente. Refiéreselo, que lo entienda. Muy bien, fue una actitud, muchas gracias, fue una actividad muy simple que nos refiere una cercanía, y a veces lo podemos hacer como compasión y como lástima, que también es una de las barreras que históricamente nos refiere en lo que ha caído la inclusión social que tenemos. Él va a elegir a otra persona. Nuestro compañero anterior puso el ejemplo. Hoy el ejemplo no lo vas a poner. Desde tu ubicación vamos a referirlo espacio-temporal, ¿verdad? Porque es desde tus recursos que tú manejas y conoces. Vas a referirle a Gabriel que abra la puerta sin moverte. Él utiliza sus recursos, él hace un movimiento. A veces creemos que las personas con discapacidad están distantes. Los sordos requieren lengua de señas. Muchas gracias. Las personas con discapacidad motriz, vamos a herirles. Las personas con discapacidad visual no van a saber quiénes somos. Él va a escoger a otra persona para ir comprendiendo cómo actualmente este término ha tenido evolución, y la evolución es desde la misma voz de ellos. Si ellos no se hubieran levantado para pedir sus derechos, tal vez nosotros como seres humanos no identificaríamos su dignidad. Fíjate, ahora te voy a pedir que te hagas más para acá. No vas a utilizar tus brazos, no vas a utilizar tus piernas, solamente tu cabeza.
y le vas a pedir a Gabriel que me traiga el micrófono, el otro micrófono que está ubicado en aquella mesa, en aquella mesita, ¿sí? Con solamente tu cabeza. Adelante. Puedes voltearte, o sea, que no te muevas no quiere decir que camines, o sea, que no camines. El micrófono me lo tiene que traer a mí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a elegir otra persona porque pareciera que a lo mejor Gabriel está aconsejado, ¿verdad? Y que todo lo conoce, lo tiene ya en su conocimiento previo, anticipado. ¿Qué quiere decir? Que a veces subestimamos a los grupos vulnerables. Háblese de adictos, de enfermedades crónicas, háblese de personas, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad. Los subestimamos. Históricamente, cuando analizamos, han evolucionado por ellos mismos. Muy bien, solamente utilizando tu cabeza, le vas a pedir a Gabriel que se siente enseguida aquí de la dama. Si quieres levantar la mano para que vea quién es. Ok, que se siente enseguida, solamente utilizando tu cabeza. La cabeza nada más, tu cuerpo no, solamente tu cabeza. Él te va a preguntar, tú con tu cabeza sí o no nada más. No podemos, con nuestra cabeza podemos transmitir emociones, podemos transmitir diferentes mensajes. La saludo, te pregunta. Ahí ya está incomodando, pero bueno. Y se sienta. Muy bien, gracias. Y bueno, un último participante. Vamos a invertir los papeles para que vean que a veces las discapacidades evidentes son las que subestimamos y las que no podemos ver son las que tenemos nosotros. Va a elegir una persona con el cabello. Adelante. Muy bien, él te va a dar ahora el mensaje. Él te va a dar el mensaje, ¿sí? Él nomás va a utilizar su cabeza. Él pide que aplaudamos en lengua de señas. Muy bien. ¿Qué nos da como reflexión esto? Que como seres humanos, la historia nos muestra una manera de visualizar al mismo ser humano. A lo mejor si a nosotros nos hubieran puesto o estaríamos en aquel momento socialmente estaríamos adaptados a esa visión. Actualmente necesitamos reconocer la condición. Veíamos los diferentes modelos de prescindencia de la discapacidad, omitir, matarlos. No sirven aquí en nuestro mundo. El segundo modelo era marginarlos. El cristianismo inicia ese modelo, los marginan en diversos hospitales, ciudades. El tercer modelo era rehabilitarlos. Es una enfermedad, le voy a dar una pastilla para que se le quite la sordera. No, y la evolución nos lleva a un cuarto modelo, que es la concepción social. Ellos no son la discapacidad como el video nos decía. El racismo no es la persona de color, sino la misma sociedad que implica este aspecto. Actualmente aún vivimos en muchas de las ocasiones en cualquiera de los tres modelos. Aquí me encontré una imagen en red social y yo como dueño del estadio pudiera decir, simbolizando ese grupo que es el vulnerable,
yo ya cumplí con dejarlos entrar en el estadio, pero históricamente pudiera estar cayendo en los otros modelos, puesto que no tengo verdaderamente la referencia de cuál es su interacción. Él nos explica en su relato de vida: he batallado y por mí he tenido que salir adelante. Sin embargo, como sociedad y como seres humanos, necesitamos, en el momento en que tengan cercanía con nosotros, realizar esto: darle la caja que el otro no necesita. Esa es parte de la reflexión con la que iríamos terminando, con la que vamos terminando esta charla. Podemos ver que en esencia la inclusión no se ha dado históricamente, se ha de haber dado en grupos muy locales, pero los autores nos refieren cómo ese proceso ha batallado excluyéndolos, segregándolos en hospitales, a lo mejor integrándolos, ¿verdad? Gabriel pudiera estar en este espacio, pero si no tuviera el intérprete que está atrás, no pudiera estar comprendiendo el mensaje. Y bueno, con esto terminaríamos lo que sería esta visión histórica de la discapacidad. Muchísimas gracias. Yo creo que están en una cuerda muy bien sincronizados. ¿A qué creen que se haya debido el proceso tanto de exclusión como de inclusión? ¿Evolucionó los modelos sociales, económicos, o ellos mismos fueron quienes ganaron ese lugar? Muy bien. Como sociedad hemos pasado por diversos procesos de construcción de las mismas sociedades: el primitismo, el feudalismo, el absolutismo y luego un positivismo que fue forjando diversas identidades en las regiones, en los ordenamientos territoriales, pudiéramos así establecerlo. Ha ido evolucionando en relación a cómo el ser humano también ha ido dando una concepción del mundo. Pudiéramos centrarnos ahorita que veíamos en la Santa Inquisición, en donde no se permitía otro tipo de ideas, y bueno, predominaba la idea que a los intereses premiaba en el momento. Las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, fue los choques de identidades, en donde se comienza a visualizar ese brinco entre un modelo, pudiéramos, de marginación y de rehabilitación. Y bueno, actualmente, después de las guerras mundiales, a los que se acogían nada más eran a los soldados, y ellos que nacían referían: ¿por qué nosotros no? Y comenzó un movimiento social en 1970, en donde ellos salieron a la calle. ¿Y por qué nada más a las personas militares? Nada más porque defendieron la identidad. Salen a la calle, comienza a ser contagioso en diferentes ciudades y evoluciona a esa concepción que ellos refieren: nada sobre nosotros y nosotros, ya no opinen de nosotros, déjenos opinar a nosotros. Actualmente podemos ver que personas como ellas son pocas en las universidades, en las instituciones, en los trabajos, pero para allá vamos, para la creación de un modelo social. ¿Qué es lo que implica esta plática? Concientizar que cuando nosotros estemos cerca de ellos, ya no los veamos distantes en relación a su condición y deficiencia, sino seres humanos, a lo mejor con una limitación social, que yo puedo ayudarles. Nada más para concluir, y psicológicamente en ese tramo, no se acompleja, no se trama. En el proceso. El proceso de que se incluyen al resto de la sociedad, al resto de la comunidad, no hay un problema psicológico que los perjudica severamente. Bueno, aquí de alguna forma pudiéramos tener la referencia de lo que es el desarrollo personal, ¿verdad? Y aquí creo que la parte fundamental para ellos es la familia. Por ejemplo, como nosotros, cuando venimos de una familia un tanto o muy disfuncional, pues vamos a tener ciertas situaciones
que choquemos con la sociedad. Sí existen en la gran mayoría porque apenas iniciamos. Sin embargo, ellos mismos van abriendo la brecha, van abriendo esa nueva cultura para las generaciones que vienen. Entonces los primeros pues es como a cualquier iniciación de cultura, ¿verdad? Los primeros son los golpeteados a veces emocionalmente. Trabajando para un departamento que se encarga de suministrar ayuda para las personas con alguna discapacidad para tomar clases. Entonces ahí me di cuenta que en esa universidad hay un abanico de personas que tienen diferentes tipos de capacidades motrices hasta mentales, que toman clases de equivalente a licenciatura, maestría y hasta doctorado. Y eso tiene referencia a la legislación de la administración pública en los 90, donde el acceso a educación y edificios públicos tiene que ser garantizada para cualquier habitante o residente o visitante del país, ¿no? En México, ¿qué tan distantes estamos de una legislación de ese tipo para las universidades? No es que yo diga el país, sino en la proyección que ustedes dan, simplemente con el acceso a la universidad. Bueno, aquí tendríamos que también analizar tanto el proceso histórico de México como de Estados Unidos. Este tipo de cultura, cuando ellos salen a la calle en los años 70, es en Estados Unidos. Llevan un avance pues, de 20 años de distancia, en donde en la década de los 80 y 90 comienza un movimiento muy fuerte desde la ONU y la UNICEF en pro de la educación, en pro de la integración y bueno, la evolución a la inclusión. Pues México, si lo comparamos en otros indicadores educativos, pues apenas vamos cuando Estados Unidos ya está tremendamente establecido. Estados Unidos tiene legislaciones desde aquellas épocas, rápidamente las baja cuando hubo pues los diversos encuentros entre los organismos internacionales, rápidamente los establece y México tarda años para poder establecerlos. En Estados Unidos estas personas se desarrollan laboral, educativamente, y el Estado sigue en esa parte de apoyo. Bueno, no tienes trabajo, no tienes educación, yo te beco mientras consigues una educación. En México apenas acaba de surgir una ley para los derechos de las personas. El Estado es el único que puede violar los derechos y es el único que los cuida. Entonces el Estado mexicano de alguna forma inicia en eso. Actualmente en México hay 2 universidades nomás para personas sordas. Ellos tienen, o para personas con otro tipo de discapacidad, ellos tienen que entrar por sus méritos. No hay apoyos especiales y necesitan ellos por sí mismos salir adelante. Esas 2 universidades están en Monterrey y aquí en Chihuahua la Universidad Tecnológica ahora en septiembre acaba de abrir, pero la UNAM está haciendo algún proyecto, pero pues yo creo que le paramos de contar con eso. Vamos muy atrasados en comparación con otros países. En nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al maestro Fernando Israel Ponce y a Gabriel Velázquez Carabeo, Gabriel Valdés Carabeo, por su valiosa participación en la conferencia Una visión histórica de la realidad del ser humano desde la inclusión actual de la discapacidad, dentro del marco de la 38ª Semana del Humanismo, celebrada el martes 22 de octubre del 2013 a las 17 horas. Muchas gracias.